Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como cada semana vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer una oración. Te doy gracias, Padre Dios, por poder estar en tu presencia, Dios, por poder, Señor, tener tu espíritu, Señor, en medio de la congregación, Señor, por mis hermanos, Señor, estar receptivos, Señor, a ti, Dios, por poder compartir entre nosotros, por tener la libertad, Señor, de poder recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, Dios, de nuestros hermanos, Señor, que tienen la sensibilidad de oír tu voz, Señor, por nuestros pastores, Señor, por nuestros líderes, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, allí en sus hogares, Señor, porque se toman el tiempo, Dios, para recibir tu palabra, Dios. Y te ruego, Dios, que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca, Señor, pueda ser palabra, Dios, que alimente el espíritu, Señor, que sea sembrada, Señor, como la buena semilla, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, y pueda tener, Señor, el fruto, Señor, para el cual tú la enviaste, Dios. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que haya libertad, Señor. Que haya libertad, Señor, en medio de tu pueblo, que todo aquello, Señor, que quiera impedir, Dios, que tu palabra llegue, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor, no tenga poder, Señor, no tenga dominio, Señor, sobre nosotros, Señor, sino que cada canal sea limpiado, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar, Señor, lo que sale directamente de tu corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro, Señor, tu palabra, Señor, enviada y recibida, Señor, en el Espíritu, Dios. Gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos a leer en 1 Corintios 5, amén. Dice: un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. Hasta ahí nomás por el momento. Y saben que la palabra griega que se utiliza aquí para fornicación, en el versículo 1, ¿no? Es porneia, ¿sí? Bueno, hay una palabra que nosotros conocemos en el castellano, ¿no? Que deriva justamente de porneia. Y saben que no se refiere al acto mismo eh, bueno, es el horario de protección al menor. No se refiere al acto mismo de la relación sexual consumada, ¿sí? Sino que se refiere a la relación sexual en todo sentido, ¿sí? Es amplia. Nosotros como cristianos, cuando hablamos de fornicación, lo encerramos en algo simple, que es el acto sexual antes del matrimonio, la consumación del acto sexual. Y en realidad es más amplio esto. No se trata solamente, como les digo, de la consumación, sino que se trata de todo lo que puede haber en una relación sexual, desde besos hasta todo, ¿sí? Los adultos van a entender con claridad. Y saben que esto me hacía pensar, ¿no? Porque eh, en este caso está hablando un caso de inmoralidad juzgado, está hablando de algo específico, que es el acto de una persona que estaba cometiendo el acto de fornicación, ¿no? Pero no, cuando nosotros hablamos de pecado siempre decimos, ¿no?, que para Dios todos los pecados son iguales, sea eh, una mentira o sea el asesinar a una persona, sea fornicación, como nosotros lo conocemos, que es el acto sexual antes del matrimonio, como lo es quizás un beso desubicado antes del matrimonio. Eh, yo recuerdo que cuando era chica, ¿no? Cuando mi papá me hablaba acerca
del noviazgo, mis papás nos hablaban acerca del noviazgo, una de las cosas que decían era justamente eso, que aún hay besos que son para el matrimonio y besos que son para el noviazgo, eh, y, y bueno, y que todo no es solamente el acto sexual, ¿sí? Hay algo que a mí me llama la atención entre los judíos, y es que nosotros vemos que cuando ellos están de novios, eh, a veces ni siquiera se toman de las manos. Ellos no se besan, en teoría, ¿no? Puede llegar a pasar, pero hasta el momento del matrimonio. Y tienen una relación como... Usted prácticamente los va a ver juntos y quizás ni siquiera se da cuenta que son novios, porque parecen dos personas caminando juntos, dos amigos, o a veces ni siquiera los ven solos. Y es la forma, ¿no?, que tienen los judíos. Y quizás por eso aquí en este capítulo habla de esta forma, ¿no? Tiene esta palabra griega para fornicación. Y a lo que iba, ¿no? Nosotros siempre decimos que para el Señor todos los pecados son iguales. Acá dice un caso de inmoralidad juzgado, y aunque habla de fornicación, yo quería utilizar este pasaje para hablar del pecado en sí, ¿no? Eh, y como dice ahí, ¿no? Eh, Toda la amplitud del pecado, ¿no? Desde algo chiquito, que puede ser como ejemplo, ¿no? En este caso de fornicación, que puede ser un beso desubicado, como hasta la consumación, que quizás es el último paso de la fornicación. Para nosotros puede ser un mal pensamiento, como la consumación de ese mal pensamiento, que puede ser, no sé, pensar en que, ay, cómo me gustaría robar, y de repente ir y robar, o no sé, uy, cuánto deseo a tal persona, y de repente ir y cometer el hecho, ¿no? Eh, y, y ese es el pecado en sí, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros pecamos hasta con nuestra mente, ¿no? Porque a veces en nuestra mente hay algo desubicado. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Y por eso la palabra de Dios dice eso. Después, si vamos al versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y cómo es, ¿no? Porque si hay algo que nosotros decimos siempre, ¿no? Y sobre lo que estamos trabajando es que decía Maru el otro día en el devocional, yo no había prestado atención a ese detalle. Ella decía, Dios está trabajando sobre lo oculto, decía, sobre lo que nadie ve. Y es verdad, Dios no solamente trabaja, ¿no?, en sus hijos sobre lo visible, sobre lo que está a la vista, ¿no? A veces nosotros decimos, cayó en pecado, y es algo que siempre se habla, ¿no? Cayó en pecado, ¿por qué? Porque uno le ve la panza. Y pobre la mujer siempre, o la parejita, cayeron en pecado. ¿Por qué? Porque le ve la panza. Y a veces hay otras parejitas que también están en pecado porque están cometiendo fornicación. Eh, uy, están cometiendo fornicación y no lo vemos porque la persona no queda embarazada, por ejemplo, ¿no? Y como dice acá, no solamente es el acto consumado, a veces no hace falta que llegue a eso para que haya pecado, porque quizás están dando un beso nomás desubicado, pero su mente se está yendo a otro lado. Quizás no lo hace con la persona, pero de repente ve pornografía, y de ahí viene la palabra porneia, ¿no? O sea, pornografía viene de porneia. ¿Qué es esto? Es ese acto, eh, no la consumación, sino un montón de cosas que vienen antes quizás de la consumación. Y el pecado es así en nosotros. A veces empieza simplemente en un pensamiento.
¿no? En algo interno, algo que todavía no es consumado, algo que todavía no dio a luz, no nació, pero definitivamente está siendo gestado dentro de nosotros. Por eso dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y como les digo, a veces el pecado comienza con un pequeño pensamiento allí, ¿no? Y está allí en nuestra mente y está haciendo, anidando, ¿no? Está haciendo, ¿cómo se dice? Se está instalando, ¿no? De a poquito, y va creciendo en nuestra mente porque nosotros le damos manija, ¿no? Y como dice, ¿no? En Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y bueno, y dice, ¿no? Habla de esto, ¿no? De cómo el pecado que está dentro de nosotros, a veces nosotros, porque no nos damos cuenta, dejamos que esa levadura leude y empieza a gestarse, ¿sí? Sin embargo, nuestro Dios es luz, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, y la luz resplandece sobre nosotros, ¿no? Y entonces todo sale a la luz. Y el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Como dice acá, no es el Espíritu, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, el Espíritu que está en nosotros trae esa luz, como en este momento que el Espíritu nos está diciendo, yo sé qué es lo que hay en tu cabeza y vos estás dejando anidar en tu cabeza cosas que no tienen que anidar. Entonces, aquello que es chiquitito, que es solamente un pecado que está en tu mente, puede concebir, puede llegar a dar a luz si vos no haces que el pecado que mora en vos sea desterrado. Dice el capítulo 8 de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me has librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación en nosotros, si nosotros estamos en Cristo Jesús, y si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si la luz, que es Cristo, ha resplandecido sobre nosotros y nosotros nos hemos alejado de las tinieblas. Amén. Entonces, allí es donde nosotros quitamos esa levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Nueva masa. ¿Sí? Porque un poquito de levadura, un pequeño pensamiento puede arruinar una vida. Y nosotros, si dejamos anidar esos pequeños pensamientos, puede hacer que una masa, ¿sí?, leude, y no solamente seamos contaminados nosotros, sino los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo en las Pascuas habla de un pan sin levadura, ¿sí? Si recordamos, en las Pascuas Jesús, cuando le dijo al pueblo judío, ellos tienen en ese tiempo, ¿no?, de la celebración de las Pascuas, comen pan sin levadura. En la celebración de la cena se come pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura significa pecado.
significa que es lo que hace leudar esos pequeños pensamientos, esas pequeñas acciones que nosotros no desechamos, hace que todo sea fermentado y contaminado. Entonces, así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y verdad. Que el Señor pueda resplandecer sobre nosotros, que su luz pueda ser sobre nuestras vidas, ¿sí? Y podamos nosotros celebrar la vida de Cristo, amén, alejados de la levadura que nos hace morir en nuestro pecado. Fornicación es aquello que nosotros creemos, ¿no? A veces nos lo presentan como el pecado consumado. El pecado consumado no te da muerte. La muerte te la da cuando tenés el primer pensamiento y no querés dejarlo. No sos adulto, no sos responsable, no sos una persona madura como para decir este pensamiento no me es bueno, no me es de edificación, entonces yo tengo que dejar esa levadura. Lo rechazo en el nombre de Jesús, para que el Espíritu de Dios pueda ser el que viva en nosotros y podamos decir, ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús, ¿sí? Porque he rechazado el pecado, porque Él me ha hecho libre, ¿sí? Como dice en 1 Corintios 5, vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Debemos lamentarnos frente a esas cosas, a esos pensamientos y poder tener la madurez para quitarlos y ser la nueva masa y celebrar a Cristo en nuestra vida. La Pascua, que es ese pasar, Pesaj, ¿no? Pascua significa en hebreo, la palabra es Pesaj, que significa pasar de largo. Y Cristo pasa de largo el pecado en nosotros si nosotros dejamos que Él viva en nosotros. Amén. Si quitamos la vieja levadura, que el Señor pueda hacer nuestra nueva masa. Que podamos decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Y podamos ser verdaderamente hijos de luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Seamos libres de la vieja levadura, seamos libres de esa levadura que nos contamina y vivamos una vida de adoración verdadera y de comunión con nuestro Dios. Seamos verdaderos hijos de luz. Dios los bendiga, hermanos, y espero que la palabra de Dios pueda llevarnos a reflexionar, pueda llevarnos a escudriñarnos, a salir verdaderamente a la luz. Amén. Y ser iluminados por Él para ser libres de este pecado que nos asedia. Dios les bendiga, hermanos.